Lozoya cada vez más pone en evidencia los personajes del PAN, y esto lo comento precisamente porque en una de las declaraciones que dio Lozoya ante la FGR mencionó que los sobornos que se habían obtenido por parte de la empresa Odebrecht fueron utilizados para el tema de campañas políticas o el tema de campañas contra Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de, bueno, posicionar a su candidato y dejar en muy mal parado a los demás candidatos. Y ahora lo interesante con esto es que no solamente se menciona que se utilizaron este tipo de recursos para hacer campañas contra Andrés Manuel López Obrador, que básicamente este dinero fue obtenido con base a terminar quebrantando muchas de las reglas, además de eso, de poner en riesgo nuestra soberanía, porque recordemos que el tema de Odebrecht lo que terminó haciendo es que se le dieron contratos hasta más no poder, incluso varios de ellos estaban relacionados con partidos políticos o con personajes de partidos políticos. Ahora, el tema relacionado con otra declaración que se dio aunada a esta, en donde se menciona que el mismo Anaya, que ya sabemos que dice, no es que este Andrés Manuel López Obrador no está llevando al despeñadero, no señores, ese mismo, pues ahora Lozoya terminó declarando que él había prácticamente recibido sobornos y que precisamente para que Anaya no interviniera en estas reformas, lo que estaban haciendo era beneficiar a ciertas empresas otorgándole contratos. ¿Esto qué era lo que hacía? Muy sencillo, que para mantener feliz a Anaya, lo que se estaba haciendo era beneficiar a uno de los personajes que por ahí tenía cierto contacto con el mismo panista que ya mencionamos anteriormente. Por eso, lo que destaca es que en estas administraciones pasadas se generaron a costa de poner en riesgo, sobre todo la soberanía, además de poner en riesgo la vida de muchos mexicanos. Esto lo comento por algo tan sencillo, porque a los únicos que se terminaron favoreciendo de este tipo de acciones de campañas contra Andrés Manuel López Obrador, al igual que precisamente favorecer a ciertos personajes que obtuvieran contratos, que conocemos exactamente que este tipo de cosas es algo común en nuestro país, que ojo, el hecho que sea algo común no implica que tenga que seguir siéndolo o que es algo legal, pero por desgracia este tipo de cosas ocurren, y sobre todo en los mandatos que son dirigidos por panistas. Y es que ahora el tema de la reforma, de las reformas que fueron desarrolladas durante la administración de Peña, después de que este fue nombrado presidente mediante un fraude, porque lo que se menciona también es que este dinero de Odebrecht fue utilizado para que analistas políticos obtuvieran cierto beneficio o recursos para hablar de alguna forma en contra de los demás candidatos. Entre el más importante que destaca, según lo mencionado por Lozoya, es que el principal objetivo de estos analistas políticos que eran pagados, que ojo, no eran pagados necesariamente en pesos, eran pagados en dólares, entonces estos se vendían bastante carito, y lo que hacían era decir, no, pues atacar al que iba realmente a la cabeza, porque recordemos que en todos los analistas políticos durante el periodo de campaña o donde estaba compitiendo Andrés Manuel López Obrador contra Peña Nieto y demás, siempre lo ponían abajo raramente, incluso en la campaña en la cual participó, en la última campaña donde ya fue presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo ponían abajo de otros candidatos. ¿Y por qué ocurría esto? Precisamente por esto que les menciono, que los sobornos que se obtenían de Odebrecht eran utilizados para sobornar a estos analistas, que de analistas tienen muy poco. Lo único analista que saben hacer es analizar los millones que se les estaban otorgando por parte de los corruptos de Lozoya y además de los personajes que estaban con él. Pero lo más preocupante es que recordemos que Anaya dice que quiere regresar a la vida pública para apoyar a la gente en una situación crítica que se encuentra, pero el mismo Lozoya lo está señalando de que para que él no terminara saboteando las reformas que fueron promovidas por el PRI, terminó otorgándole contratos a personas cercanas a él o a una persona por ahí importante, incluso los nombres de esa persona los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y en general, ¿qué es lo que ocurría por ahí? Que esto dio pie a algo tan sencillo como que se fortalecieran grupos criminales, que bueno, para mí los grupos criminales no necesariamente se refiere a grupos del crimen organizado, sino se refiere a todas aquellas organizaciones que se benefician de poner por encima sus intereses y dañar de una población en general, como es en el caso de lo que ocurrió con los panistas. Y es que también lo lamentable de esto es que ahora el actual dirigente del PAN, que es Marco Cortés, dice que para 2021 los mexicanos van a recuperar la confianza en los partidos del PAN y del PRI. Hazme el chingado, el favorcito, que cómo van
a favorecer a los panistas y priistas, cuando precisamente todas las investigaciones que se tienen, por una parte indican que los panistas recibieron sobornos multimillonarios para aprobar reformas que solamente beneficiaron unos pocos, y por otra parte tienes a los sobornadores que otorgaron miles de millones, que ellos también recibieron mediante sobornos de empresas extranjeras para beneficiar a ciertas industrias en particular, pero ojo, en modificar a ciertas industrias de personajes que estaban muy allegados al poder. Pero ahora que este tipo de cosas se está pasando, por eso estamos viendo estos embates que intenta hacer la derecha hacia el actual gobierno. Pero lo divertido de esto es que cada vez que quieren hacer un embate hacia el actual gobierno, siempre se da la información de todos sus actos de corrupción que han hecho en el pasado. Incluso yo ya traje uno donde mencioné que el mismo Ancira ya va a ser extraditado a nuestro país. Por eso los madrazos le están llegando a la derecha de todos lados, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque recordemos que el PRD se encuentra en este grupo del PRI, PAN, PRD y sí por los narcos, creo que se llama algo así. Bueno, ese tipo de cosas son los que se están uniendo. Y bueno, el mismo PRD, recordemos que dice que es de izquierda, pero bueno, se junta con personajes de derecha y con los más capitalistas. Y no está mal que sean capitalistas, sino que son capitalistas corruptos que se beneficiaron de no pagar ni un solo peso de impuestos. Por eso lo comento. Pero es lamentable que estos grupos digan que hicieron las cosas bien y que la gente va a recuperar la confianza en ellos, cuando uno de sus personajes que estuvo en los más altos cargos en las administraciones, en la administración de Peña, está señalando a todos los que ahora se quieren proponer como candidatos a las presidencias o como candidatos a gobernaturas, lo cual nos indica que la hipocresía de estas mismas personas es tan grande que no tienen ni siquiera amor por México ni por los ciudadanos, sino por lo que tienen amor es por el dinero y por quien les otorga el mayor paquete. Incluso lo vimos en esta unión de PRI, PAN, PRD hacia Sí por México, que recordemos que Sí por México es una organización fundada por Gustavo de Hoyos y Claudio X González, que son personajes que siempre fueron omisos a la defraudación fiscal, omisión de pago de impuestos y lavado de dinero por ahí, porque hay ciertos empresarios que se les acusa de este tipo de actos. Entonces, cuando ves que se juntan corruptos, narcotraficantes con evasores de impuestos y además también corruptos y narcotraficantes, pues ¿qué es lo que generas? Generas a esa coalición llamada Sí por México, donde participa PRI, PAN, PRD y esos tipos. Pero bueno, yo ya le he mencionado, el nombre tiene que cambiar por ahí, porque el verdadero debería ser Sí por la corrupción, el narco, la delincuencia, evasión de impuestos, y creo que ese debería ser el nombre correcto que les deberán poner a esa organización. Pero ahora, en general con esta nota, lo único que se menciona es que es que el mismo Anaya, a él dijo no, el dinero se lo estaban otorgando mediante contratos a una persona por ahí de la misma calaña, o sea, corrupto. Esto es lamentable, sobre todo considerando algo muy importante, que ellos son capaces de vender su patria, de vender los recursos de nuestro país por hacer una campaña política contra un candidato que los iba a poner contra la lona por el hecho de que son corruptos. Eso es lo lamentable, que son capaces de entregar al país entero con el objetivo de que ellos sigan gobernando y sigan teniendo dinero a más no poder. Y gobernando digo entre comillas, porque los panistas y priistas entregaron tanto a los extranjeros que bueno, es prácticamente imposible que realmente terminen gobernando ellos, sino que también hay ya ciertos intereses que están en nuestro país que causan mucho problema por ahí. Y es lo que estamos viendo en la actualidad, que son los que terminaron formando organizaciones que son siempre los mismos, pero con diferente nombre, para que digan, si esta no jaló, pues bueno, me cambio de nombre y esta tal vez sí llega a jalar, y tampoco les jalo. O sea, cada vez tú ves los comentarios, incluso yo les repito, yo me fui a ver la conferencia que se hizo de la organización Sí por México, que es muchas comillas, y me quedé a verlo un rato y me daba risa los argumentos que dan estos personajes, los argumentos que daba el PAN diciendo que va contra la corrupción cuando él fue el más corrupto, y por otra parte los argumentos del panista que hablaba de seguridad cuando precisamente su administración de Calderón, que es panista, fue de las más violentas que hubo, incluso prácticamente cuando estuviéramos en un país en conflicto. Y entonces, y por otra parte el PRD, que pues también hablaba de seguridad, de salud y bla bla bla, pero ese es como el colado, es como el tipo que no tiene, que nadie lo quiere, pero bueno, pues en general porque lo invitan, ahí va. Pero no me queda nada más que decir en general, más que si esto les agradó, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos y hasta la próxima.